Muy buenos días, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Una vez más quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este domingo en el que Dios nos permite estar reunidos a través del internet para alabarle, para exaltarle, para meditar en su bendita palabra. Pero antes de que oremos por la predicación del día de hoy, antes de que le demos paso pues a la exposición bíblica, quisiera que nos uniéramos también en un tiempo de oración para darle gracias a Dios por todos los varones de la iglesia, por todos los varones que nos están viendo a esta hora a través del canal de YouTube, que tienen el regalo de parte de Dios de ser padres de familia, que tienen el regalo de tener bien sea a sus hijos ahí a su lado en este tiempo de cuarentena, o que a la distancia han podido estar pendientes de ellos y recibiendo también cuidado de parte de sus hijos. Ustedes, amados padres de familia, son un regalo de Dios, son un instrumento de Dios para seguir formando a través de ustedes a las futuras generaciones con los principios de la palabra de Dios. Y queremos en este día dar gracias al Señor por su vida, y para eso quiero invitarle que junto con su familia, junto con las personas que usted se encuentra allí reunido, oremos y le demos gracias al Señor. Padre bendito, alabamos tu nombre. Y damos gracias, Señor, primeramente por ti. Damos gracias por el don maravilloso que es tu presencia, que es tu palabra. Y damos gracias por el don que nos has dado en Cristo Jesús, quien a la hora de enseñarnos a orar, nos manifestó el vínculo hermoso que hay entre nosotros, Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo, diríjanse al Padre diciéndole, Padre nuestro. Señor, y damos gracias porque tú eres ese modelo de padre, eres modelo de esposo, eres modelo de varón perfecto, Señor. Y a través tuyo, Señor, en este día queremos orar por cada hombre, cada varón, cada joven, cada niño de la congregación. Y oramos no solamente, Dios, por los que son padres el día de hoy, pero por los que a futuro, Señor, lo serán. Y queremos darte gracias, Dios, porque a través de cada varón, de cada hombre, Señor, tú te estás glorificando, Señor, utilizándoles, Dios, como instrumento para formar a las nuevas generaciones, para formar, para cuidar, para proteger, para proveer, Señor, para su hogar. Y por esa razón rogamos que preserves, que guardes, que bendigas la vida de cada uno de estos padres de familia, Señor. Guárdales y bendíceles. Extiende tu reino en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y síguenos manifestando tu gracia a través de sus vidas. Señor, nosotros en este día bendecimos a cada padre de familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padres de familia, reciban ustedes un abrazo enorme de parte nuestra. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les siga utilizando con su poderosa mano. Quiero en este día una vez más dar la bienvenida a todos ustedes que a esta hora están sintonizados a través del canal de YouTube y que se han reunido allí en casa con toda su familia para escuchar, para meditar en la bendita palabra de Dios. El día de hoy quiero proponerles una pausa en la exposición que hemos venido haciendo ya durante 6 meses a través del Evangelio de Juan, 6 meses en los cuales hemos podido exponer los primeros 7 capítulos del Evangelio de Juan. Y el día de hoy la propuesta es que hagamos una pausa para escuchar un sermón gritado. Y digo esto, sí, con la tentación que tengo cada semana de gritar cuando pasan aquí al frente de nuestro apartamento los vendedores de frutas, los vendedores de verduras, los que arreglan todo tipo de cosas y vienen con sus parlantes y me dan unas ganas de gritar más fuerte que ellos. Pero por otro lado, el motivo real de este sermón gritado es que por lo menos en el capítulo 6 y 7 del Evangelio de Juan encontramos a Jesús siendo descrito, siendo dibujado con palabras por el evangelista Juan, y nos recordaba de un sermón que fue gritado por Jesús en el templo de Jerusalén. Un sermón a través del cual Jesús le decía a todas las gentes que estaban en el templo de Jerusalén:
Vengan a mí todos los que tengan sed y beban, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Sermón que trajo consigo divisiones, que trajo consigo fracturas, sermón que aumentó la intención de los líderes judíos de acabar con la vida de Jesús. Pero todo ese dibujo, toda esa narrativa de Juan, aún sigue siendo muy distante para muchos de nosotros. Para muchas personas, muchos de ustedes, al leer el texto, todavía sigue surgiendo la pregunta: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo puedo colocar esa palabra de Dios en la práctica, en el día a día que yo estoy viviendo? Como hombre, como mujer, como niño, como anciano, como padre, como esposo, ¿ve? Como madre. ¿Cómo nosotros podemos llevar a la práctica esa palabra de Dios? Y este sermón gritado tiene su base en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, y quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo allí. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 13. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargo contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Esta es la porción de la palabra del Señor en la cual queremos meditar en este día y anhelamos en el corazón, por lo menos es mi anhelo y el de los ancianos de la iglesia que están constantemente respaldando en oración este ministerio, que la palabra de Dios llegue a lo profundo de la vida de todos nosotros y podamos abrir los ojos frente al grito de Dios, frente a estos alaridos divinos, y que nuestro corazón sea conducido en arrepentimiento a la santísima presencia de Dios. Oremos y pidámosle a Dios que nos hable por su palabra. Señor y Dios, Padre eterno, estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, con un corazón sumamente necesitado de tu voz, necesitado de tu palabra, necesitado
vital y urgentemente de ser hallados, encontrados por ti, Señor. Y queremos rogarte que en medio de las angustias, de las soledades, de los múltiples problemas que cada uno pudiese estar enfrentando, Señor, salgas a nuestro encuentro, te manifiestes a nuestra vida a través del grito de tu palabra y que tu grito provoque en nosotros vida, que tu grito provoque en nosotros arrepentimiento, que tu grito, Señor, conmueva lo más profundo de nuestro ser para hacernos entender nuestra maldad, la esperanza que tenemos en ti, y que nos hagas entender, Señor, que fuera de ti no hay vida, que fuera de ti no hay salvación, que fuera de ti tampoco hay esperanza. Señor, esto lo pedimos con el mismo carácter urgente que tiene este mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, les decía que este es un sermón para ser gritado. Este es una enseñanza de la palabra que se da por lo menos en 3 gritos que los vamos a encontrar en estos 13 versículos. El primer grito nos recuerda lo que hemos perdido. El primer grito nos recuerda lo que usted y yo hemos perdido en términos de nuestra fe, en términos de nuestra comunión con el Señor, en términos de la manera como Dios anhela que usted y yo nos relacionemos con Él, pero seguramente con el ir y venir de todos los días terminamos envueltos en un sinnúmero de cosas, de actividades, de compromisos, de obligaciones, y cada vez comenzamos a postergar y postergar y postergar más nuestra relación con Dios, nuestros tiempos de comunión con el Señor, y al día de hoy resulta urgente escuchar el grito de Dios que nos recuerda lo que hemos perdido, lo que hemos olvidado, y que es importante que lo traigamos a la memoria. Los primeros 3 versículos de este capítulo tienen ese sabor a recordatorio. De nuevo, quiero leerlo, dice: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, es decir, al pueblo del Señor, a la misma Jerusalén a la que Jesús le estaba predicando en el capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Juan, a la misma Jerusalén a la que Jesús le pronunció un mensaje a gritos en el templo, a esa Jerusalén que perfectamente pudiera ser símbolo del pueblo cristiano al día de hoy, de la iglesia cristiana alrededor de todo el mundo. A ese pueblo es al que Jeremías también está siendo llamado por Dios para pronunciar un mensaje a los gritos, a los alaridos. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor, era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Estas palabras del Señor son un grito de reclamo, son un grito de profunda indignación de parte de Dios, porque su pueblo, su tesoro, Israel, ha olvidado al Señor. Y quiero decirle algo, siendo muy consciente también de mi propia realidad. Y es que nosotros constantemente como seres humanos tenemos la terrible tendencia de olvidarnos de Dios. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Cuando estamos teniendo el agua al cuello, como coloquialmente lo decimos constantemente, ¿verdad? Cuando el agua nos está llegando al cuello, nos acordamos de Dios. Cuando se presenta algún incendio de cualquier índole en nuestra vida, ahí buscamos al Dios bombero para que acuda en nuestra ayuda, para que venga y nos apague las llamas y nos ponga a salvo. Pero una vez la inundación ha bajado,
una vez el incendio ha sido sofocado, el corazón nuestro tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Ya hemos completado por lo menos 3 meses de distanciamiento preventivo, 3 meses de cuarentena. Y al comienzo de esos 3 meses, todo el mundo estaba atento, no solamente para cuidarse, ponerse su tapaboca, el lavado de manos y todo lo demás, sino que también estábamos atentos a la búsqueda de Dios. A la búsqueda de Dios porque estábamos conscientes del peligro de muerte que toda la humanidad estaba y está experimentando al día de hoy. El tema es que con el paso del tiempo nos hemos ido familiarizando con la cuarentena. Nos hemos ido familiarizando con las muertes, al punto que ya a pocas personas les aterran las cifras de muertes y las cifras de contagiados que diariamente se publican en diarios, en noticieros, en la página de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Ya a nadie sorprende eso, se volvió paisaje, se volvió el pan de cada día, que gente muera, que gente se enferme, todas estas cosas. Y conforme nos hemos ido acostumbrando al peligro, también nos hemos ido olvidando de Dios. En estos días, compartiendo con un grupo de pastores, hablábamos del terrible peligro que está corriendo también la devoción de los pastores en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, ya no tenemos que estar atendiendo reuniones aquí y allá, compromisos de índole ministerial, pero también compromisos administrativos o lo que fuera, es cierto que ahora hemos tenido que incursionar en una carrera para la cual no estábamos preparados, y es todo este asunto de las tecnologías, de las comunicaciones y lo demás. Hemos tenido muchos que aprender a manejar estos programas en tiempo récord para poder seguir llevando la palabra del Señor. Y de alguna manera, por estar tan concentrados en esa parte técnica, hemos corrido el riesgo de olvidarnos de nuestros tiempos de oración. Hemos corrido el riesgo de olvidarnos de los tiempos de comunión con la palabra del Señor. Y seguramente que ese es el riesgo pastoral, pero para usted el riesgo pudiera ser de otra índole. De repente usted ahorita mismo se encuentra invirtiendo mucho tiempo en cómo rediseñar su negocio, en cómo, voy a utilizar esta palabra súper trillada al día de hoy, cómo reinventarse para salirle al paso a la crisis, para salirle al paso a la difícil situación económica que se está viviendo alrededor de todo el mundo. Y esos esfuerzos que cada uno pudiera estar haciendo perfectamente terminan absorbiendo el tiempo, terminan absorbiendo las fuerzas, terminan absorbiendo el pensamiento y todo lo demás, y comenzamos a olvidarnos del que nos mantiene a salvo, del que nos da vida, del que nos proporciona su amor, su gracia, su perdón, y nos olvidamos que aún si el Señor preservara nuestra vida del virus, de la COVID-19, no tiene sentido que estemos a salvo si no estamos en comunión con Dios. ¿Ve? Y ese sabor que tienen los primeros 3 versículos de esta porción de la palabra dice: ¿cómo recuerdo aquellas épocas cuando eras una joven recién comprometida, recién casada, y cómo me seguías, dice el Señor, aún por los lugares más desolados, más áridos, más terribles? Y es una recordación que Dios trae al corazón del pueblo de Israel de cuando lo condujo durante 40 años por el desierto, y todo el pueblo a una salió para ser guiado, para ser conducido y para ser preservado por Dios en medio del desierto. ¿Ve? Es un recordatorio de Dios, de cómo usted y yo en las épocas de crisis anhelábamos y buscábamos al Señor. Pero conforme nos acostumbramos a la crisis, o conforme la crisis pasa, nuestro corazón también se relaja para no seguir buscando al Señor. Y esto tiene un componente muy fuerte para nosotros como Iglesia de Cristo. Quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7.
Y por favor escuche este reclamo, ahora en boca de Jesús, hacia la iglesia. Esta es la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis a las que el Señor les dirige una carta. Y escuche con atención este mensaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Y note usted lo siguiente. Cuando el Señor le hace este reclamo a la iglesia de Éfeso, comienza, anotándole las cosas buenas que la iglesia está haciendo. Comienza el Señor diciéndoles, conozco todo lo que haces. Es decir, miren, ustedes a mí no me pueden esconder nada. Yo conozco lo que ustedes hacen en público, conozco lo que hacen en privado. Luego, no valen las máscaras, no valen las apariencias. Yo los conozco a ustedes perfectamente, lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Pero como parte de lo que el Señor conoce, dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Es decir, el Señor conoce que esta iglesia no ha parado de trabajar, no ha parado de ministrar, no ha parado de servir, no ha parado de enseñar la palabra, no ha parado también de exponer las falsas enseñanzas para proteger el corazón de sus congregados, de sus feligreses. Pero a la par como la iglesia de Éfeso ha hecho todas estas cosas buenas, note que perdió de vista lo más importante. Dice, ya no me aman a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Y ese como al principio tiene otra vez el sabor de Jeremías, ¿no? Recuerdo cuando ustedes se dejaban guiar por mí, como una joven recién casada y se dejaban llevar aún por los lugares más desolados, dice el Señor a través del profeta Jeremías. Y ese reclamo de lo que hemos perdido es nada más y nada menos que el amor. El amor. Y el amor no en términos románticos otra vez. El amor no en términos de esquelas, no en términos de las credenciales que hace años se daban los enamorados. El amor no en términos de ramitos de flores, pero más bien el amor en términos de obediencia. Recuerden ustedes las palabras del Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. De manera que el amor de Dios no está tasado en términos de romanticismos y palabras lindas. El amor a Dios está tasado en términos de nuestra obediencia a su bendita palabra. Y lo primero que usted y yo debiéramos obedecer en ese sentido es procurar una comunión íntima y real con Dios. Y al tener esa comunión íntima y real con Dios, es decir, al fortalecer nuestro amor a Dios por medio de su palabra y por medio de la obediencia, eso por su parte va a redundar en el amor que nos profesamos y que nos tenemos los unos a los otros. Este es un tiempo en el que seguramente el corazón de todos nosotros ha sido volcado a la misericordia, ha sido volcado a la ayuda mutua. Pero mire, no es suficiente con dar ayudas materiales.
No es suficiente con dar un bocado de pan, no es suficiente con dar una muda de ropa, no es suficiente con dar dinero al que lo está necesitando. Si eso no va acompañado de amor genuino, todo eso se quedan en simples actos de lástima, en simples actos de beneficencia, pero que no tienen impreso el sello del carácter de Dios. Por eso usted y yo en este tiempo debemos escuchar este grito del Señor, este primer grito que nos recuerda lo que estamos perdiendo al dejar de relacionarnos con Él. Estamos perdiendo el amor hacia Él, pero estamos también perdiendo el amor hacia los demás. Y ese reflejo de la pérdida de esos dos amores habla de la pérdida de un tercer amor, y es el amor por cada uno. Es decir, estamos dejando de amarnos a nosotros mismos. Si nos amáramos, buscaríamos con todo el empeño y con todo el entusiasmo a Dios. Si nos amáramos a nosotros mismos, estaríamos dispuestos a amar al otro y a cuidar al otro. ¿Ve? Quiero invitarle también que mire conmigo, por favor, Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Noten ustedes que todo este texto habla de personas, a través de esta parábola de la puerta angosta, Jesús refiere a las personas que hacen un sinnúmero de cosas, entre comillas, para agradar a Dios, entre comillas, para servir a Dios. Pero note usted que el reino de los cielos no se trata de lo que usted y yo hacemos para Dios, sino de cuánto usted y yo nos relacionamos con Dios. El Señor dice: quítense de aquí, váyanse de aquí, ustedes hacedores de maldad. Y la maldad que refiere el texto en este contexto tiene que ver con habernos olvidado del Dios al que le servimos mientras le seguimos sirviendo. Es como que usted estuviera preparando una fiesta y se esmera tanto en el detalle, la bomba, la serpentina, la cosita, el arreglo, todos los preparativos, la comida, la bebida, pero se olvidó de lo más importante: de amar y de atender con su presencia al que está cumpliendo años. Al punto que muchas personas que están preparando la fiesta están tan preocupados que la fiesta quede bonito que hasta llegan a maltratar o agredir al homenajeado porque se sienta en un lugar que no le correspondía. ¿Me explico? Dejó de ser importante el homenajeado y se convirtió en lo más importante el homenaje. Usted y yo como iglesia podemos estar incurriendo en lo mismo, haciendo del culto a Dios lo más importante, mientras nos olvidamos del Dios al que debemos adorar. Por eso este llamado de se han olvidado de mí, me han dejado de amar, no es el llamado de despecho de un novio que se siente botado por la novia.
Es el llamado de un Dios que se da cuenta que su pueblo se ha olvidado, y eso se refleja en desobediencia, eso se refleja en toda suerte de infidelidades, eso se refleja en el diario vivir de su iglesia. Y usted y yo seguramente que podemos estar caminando por el filo de la navaja, queriendo hacer celebraciones y rituales muy lindos y muy, entre comillas, espirituales, pero habiéndonos olvidado del más importante, que es Dios. De manera que acordémonos de nuestro Señor. Y no vayamos a ser nosotros como los de la parábola que se relata también en Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23, cuando dice el Señor Jesús, culminando esta parte de la exposición del Sermón del Monte, dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra. Pero yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y recuerde que el verbo conocer en ese contexto, de nuevo, tiene la implicación de una relación íntima, de una relación estrecha. No es solamente el conocimiento intelectual, pero también refiere al conocimiento relacional que usted y yo estamos llamados a tener con Dios. No se limite solamente a tener conocimiento intelectual de Dios. Es necesario que usted lo conozca en la palabra, que usted se relacione con Él, que usted lo obedezca y que usted esté también dispuesto a ver, como digo, a relacionarse con el Señor en todo lugar y en toda circunstancia donde usted está, y reconocer que su mano, la mano divina, la mano poderosa de Dios, se manifiesta en su vida y en todo lo que nosotros vemos todos los días y a toda hora. Ese es el primer grito. Recuerden lo que han perdido, recuerden lo que han olvidado. ¿Ve? El segundo grito lo encontramos entonces allí en Jeremías capítulo 2, versículos 4 al 8. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: ¡qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado! Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron tampoco: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Este segundo grito es el grito de reclamo. Es el grito de reclamo de Dios. El primero nos hablaba de lo que hemos perdido. Aquí el Señor nos reclama acerca de lo que estamos haciendo, del pecado en el que estamos incurriendo como iglesia cuando nos olvidamos de Dios. El ser humano fue creado como un ser adorador por excelencia. Fuimos creados para adorar a Dios, pero ocurre que cuando no adoramos a Dios, por defecto vamos a adorar cualquier otra persona o cualquier otra cosa, porque fuimos creados para adorar. Y este segundo grito viene en consecuencia del primero. Es decir, como nos hemos olvidado de Dios, entonces ya no adoramos a Dios, pero nos hemos buscado nuestros propios mamarrachos, nuestros propios ídolos, nuestros propios morracos para adorarlos a ellos en lugar de adorar a Dios. Y esto es un reclamo supremamente fuerte, es un grito que debiera estremecer el corazón de todos nosotros como iglesia de Cristo. El Señor dice: ¿cuál fue el mal que yo les hice? Cuando pienso en esto, el corazón y las entrañas se conmueven.
porque lo único que tengo en el corazón para reconocer todos los días es que Dios es bueno, es que Dios es fiel, es que Dios es su misericordia, es misericordioso al punto de renovar su misericordia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada uno de mis hermanos en la fe. Todos los días renueva sus bondades a pesar de que no lo merecemos. Aún así, son múltiples los momentos en los que decidimos olvidarnos de Dios. Y olvidarnos de Dios en un sentido funcional. En el año 69, en un congreso de sociología que hubo, se establecieron 4 tipos de ateísmo. Es decir, los ateos no gustan de ser metidos, de ser colocados todos en la misma bolsa, sino que los ateos quieren ser catalogados en ese momento, en el año 69, en 4 categorías. Pero me llama la atención una de esas categorías que lo llaman el ateo funcional o el ateísmo funcional. Y el ateísmo funcional consiste en que usted hace parte de algún tipo de movimiento confesional, de algún tipo de movimiento religioso, de alguna confesión de fe. Sin embargo, su vida diaria no hace justicia a la confesión de fe a la cual usted dice que pertenece. Me explico. Es como un agente de una empresa de viajes que le está hablando a usted de la Polinesia, que le está hablando a usted de las islas del Pacífico y que se las pinta de una manera rimbombante, de una manera hiperbólica, de una manera exagerada, en virtud de que ese agente que le está pretendiendo vender a usted el pasaje nunca ha estado en ese lugar. Nunca lo ha conocido. Solamente tiene las fotos, solamente tiene las imágenes y recién lo que uno u otro viajero le ha podido comentar. Entonces, ese agente le está hablando a usted de lo que él mismo no conoce, pero se lo pinta de una manera exagerada. Y recuerde usted que la exageración es un tipo de mentira. Cuando usted exagera algo, usted está desvirtuando la verdad, está desfigurando la verdad. Y muchos cristianos al día de hoy hablan de Dios de manera exagerada, de manera rimbombante, de una manera exuberante, y no necesariamente porque conozcan a Dios, sino porque tienen la necesidad de exagerar a Dios para hacerlo lucir como creíble ante quienes los escuchan. Porque se dice cristiano, asiste a una iglesia cristiana, escucha predicaciones, pero en la vida práctica no conoce a Dios. Y eso, en esa reunión de 1969, se denominó el ateísmo funcional. Y de eso está llena la iglesia cristiana al día de hoy. De ateos funcionales, pero que juran y comen tierra que son cristianos. Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 20. Todo este pasaje habla acerca de la pureza interior. Es el pasaje paralelo a Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Recuerden ustedes toda la disputa, toda la discusión que se arma en torno al lavado de manos, el lavado ceremonial, porque ocurre que los discípulos de Jesús y Jesús mismo habían estado sentados a la mesa sin lavarse las manos, como el ritual judío ordenaba que se hiciera. Los líderes religiosos entonces acusan a Jesús de no enseñarle a sus discípulos a observar esas tradiciones, y Jesús les sale al paso diciéndoles: ustedes están tan preocupados por lo que entra al vientre del hombre, y ¿saben qué? Eso al final de cuentas no es lo que lo contamina. Debieran ustedes más bien de preocuparse de lo que hay en el corazón y sale, no de lo que entra, sino de lo que sale del corazón del hombre, porque de lo que sale del corazón del hombre, ahí es donde está la contaminación más grande.
porque del propio corazón nuestro como seres humanos salen asesinatos, salen mentiras, salen infidelidades, salen injurias, salen insultos, sale toda suerte de maldades. ¿Ve? Y Jesús además le dice a estos líderes religiosos allí en Mateo capítulo 15, ustedes se han convertido en ciegos, guías de ciegos. Ustedes son felices imponiéndoles a otros cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Y eso es un ateísmo funcional. Personas que quieren llevar una vida de apariencia religiosa, de apariencia piadosa, pero realmente no conocen al Dios de la Escritura. Realmente no se relacionan con el Dios que llama a la santidad, pero que también extiende misericordia al pecador para transformarlo y conducirlo a esa santidad. ¿Ve? De esa manera, nosotros como iglesia necesitamos abandonar esa conducta hipócrita, esa conducta mentirosa, esa conducta exagerada que pretende hacernos ver a nosotros como si fuésemos los más santos y pretendiéramos nosotros ser la única y la verdadera iglesia, cuando en realidad todas esas conductas exageradas solamente testifican en nuestra contra, recordando que no conocemos al Dios de la palabra. Si conociéramos al Dios de la Escritura, la fe la viviríamos de una manera sencilla y humilde. La viviríamos constantemente teniendo misericordia del pecador, porque recordaríamos de dónde Dios nos sacó a usted y a mí. Y otra vez eso refiere al primer punto, al primer grito. Ustedes han abandonado el amor a Dios, pero también el amor a sus hermanos. Este grito nos deja ver la magnitud del pecado nuestro como iglesia en términos de la religiosidad. Pero ojo, porque esto se extiende también a predicadores, a maestros, a pastores, porque dice, los sacerdotes ni siquiera se preguntaron dónde está el Señor. ¿Usted se alcanza a imaginar esto? Estar todos nosotros congregados en un salón, congregados en un recinto, cantando, predicando, anunciando la palabra del Señor, y que el Dios al que estamos adorando ni siquiera esté presente. Que el Dios al que le estamos adorando ni siquiera esté en medio de la reunión. Que el Dios cuya palabra estamos predicando ni siquiera esté ahí para respaldar su palabra. Eso es lo que el profeta dice que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Ese es el grito, el segundo grito que está levantando para hacernos ver la magnitud de nuestro pecado. Y frente a las preguntas estas de, pastor, ¿y cuándo vamos a volver a congregarnos? ¿Y cuándo vamos a volver a reunirnos? Mire, si quieren nos hacemos a 5 metros de distancia. Miren, todavía no es el tiempo. En primer lugar, porque las condiciones de salubridad no están dadas para eso. En segundo lugar, porque también estamos bajo la autoridad de un gobierno, de un Estado que no ha abierto las posibilidades aún para que las iglesias comiencen a celebrar el culto. Pero en tercer lugar, y quizá el más importante, porque antes de volver a reunirnos para cantar, para adorar, para predicar en un salón como antes lo hacíamos, es necesario que tengamos claro a quién es que le estamos cantando, a quién es que queremos adorar y a quién le pertenece la palabra que estamos predicando. Si eso no está claro en nuestro corazón, no tiene sentido que la iglesia vuelva a reunirse en un salón. Si eso no está claro, no es justo que nos reunamos en un salón para seguir actuando, fingiendo de buenos cristianos, cuando en realidad nos hemos olvidado del Dios al que queremos adorar y al que queremos exaltar. Si eso no ocurre, estaremos nosotros siendo como los predicadores que dice Jeremías, hablaron palabras que nunca les dije que hablaran. Los profetas, en lugar de profetizar la palabra de Dios, agarraron a profetizar en nombre de Baal. Pero todo el pueblo estaba feliz porque el culto había seguido, porque el templo nunca se cerró.
Pero ¿para qué queremos un templo abierto? Lleno de un culto hipócrita, sin vergüenza y alejado de Dios. Es preferible que el templo siga cerrado, pero que el corazón suyo y el corazón mío se mueva en arrepentimiento para que usted y yo seamos los verdaderos templos de Dios, que adoramos y exaltamos a Dios. El Dios que lo primero que quiere que hagamos es que nos preguntemos ¿dónde está Dios? Que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que reconozcamos a Dios en los tiempos de salud, pero ahora en los tiempos de enfermedad, que lo recordemos en los tiempos de abundancia, pero ahora también en los tiempos de escasez. Y que sepamos que todos esos tiempos vienen de sus benditas manos y que Dios nos está pastoreando, como dice el Salmo 23, por pastos verdes, pero también por valles de sombra de muerte. Y que en los dos escenarios Dios sigue siendo Dios. En los dos escenarios Dios sigue siendo soberano. En los dos escenarios Dios sigue siendo ese Padre amoroso que nos llama para que volvamos a estar en comunión con Él. ¿Ve? Este segundo grito debiera calar todavía más profundo en nuestras entrañas. Si no caló profundo, leer el Evangelio de Juan y escuchar a Jesús gritando, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces que nos conmueva el grito de Dios a través de Jeremías, recordándonos que nos olvidamos de Él y recordándonos que nos hicimos inútiles al adorar cosas que no son el Dios que produce vida. El adorador se convierte al final de cuentas en lo que adora. Es decir, si adoramos nosotros al Dios de la vida, vamos a tener vida en nuestro corazón. Pero si las cosas que al día de hoy tienen su corazón cautivo en adoración y no son Dios, son cualquier cosa, la tecnología, el ministerio, las ocupaciones, la estética, todo un montón de otras cosas. Al final del día vamos a terminar convertidos en eso. Y Dios dice, son adoradores de ídolos inútiles y se convirtieron en personas inútiles porque se convirtieron en lo mismo que adoraban. Jesús en cambio dice, si tienen sed, vengan a mí y beban. Vengan a la fuente de agua viva y beban. Y entonces ustedes se convertirán en fuentes de donde brota agua que salta para la vida eterna. Nos convertimos en lo mismo que adoramos. Y en tercer lugar, el tercer grito, versículos 9 al 13 de Jeremías 2. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. El primer grito es el recordatorio de nuestro olvido. El segundo grito es el reclamo por nuestro pecado. Y el tercer grito es la acusación por la maldad manifiesta, evidente, de nosotros como iglesia del Señor. Dice el texto, miren ustedes a su alrededor y miren detenidamente cuáles de las naciones paganas, cuáles de las naciones que no conocen a Dios han decidido abandonar a sus dioses. Y quiero invitarle que por favor mire a su alrededor en términos de creencias y mire las naciones musulmanas, mire las naciones hindúes,
miren las naciones taoístas, miren las naciones que profesan incluso las doctrinas socialistas y comunistas como si fueran una religión, a ver cuáles de esas naciones están abandonando a sus dioses. A pesar de que no son dioses reales, son ídolos. Sin embargo, la Iglesia del Señor, en repetidas ocasiones, ha decidido dar la espalda al glorioso Dios que nos llamó a salvación y a vida eterna. Y le damos la espalda porque en muchos momentos preferiríamos que se comportara como un ídolo. Es decir, preferiríamos que Dios fuese corruptible y que hiciera nuestra voluntad en lugar de hacer la suya propia. Preferiríamos que Dios se comportara como un mamarracho que podemos exhibir o que podemos esconder conforme nos amaña la voluntad. Pero ocurre que Dios está presente en todos lados y su voluntad no es corruptible. Él es soberano y Él es santo y Él es justo. Y esa santidad incomoda a muchos al punto que quisieran cerrarle los ojos a Dios para que no vieran todas las cosas atroces que hacen durante muchos días de la semana, mientras el domingo o el día del estudio bíblico se conectan a un estudio bíblico o a la predicación de la palabra del Señor, pretendiendo que nada ha pasado en la vida. Dice el texto: los cielos retroceden espantados y consternados ante semejante atrocidad que hace el pueblo de Dios, que es olvidarse de Dios. Y cuando dice los cielos retroceden, no se refiere estrictamente a las nubes, a los cielos físicos, pero se refiere también a los ejércitos celestiales, a los ángeles que están allí delante de la presencia de Dios y que no conciben entender como nosotros, siendo criaturas que estamos siendo vivificadas por Dios, decidimos darle la espalda al que nos infunde vida y aliento. Es una estupidez de magnitudes colosales. Es un pecado aterrador, horripilante. Y por eso este sermón necesita ser gritado, porque en el versículo 1 el Señor le dice a Jeremías: ve al pueblo y grítale lo que necesito decirle, porque es un grito de urgencia. Es un grito que advierte peligro y es un grito que llama al arrepentimiento. Porque dos maldades ha hecho mi pueblo. En primer lugar, se ha olvidado de mí, la fuente de agua viva. Y recuerde las palabras de Jesús en Juan capítulo 6 y capítulo 7. Vengan a mí los que están sedientos y yo les daré de beber. Vengan a mí y beban agua viva y de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, yo Jesucristo soy la fuente de agua viva. En otras palabras, yo Jesucristo soy el mismo Dios del que habló Jeremías y soy el mismo Dios que se manifestó en el Éxodo, abriendo la roca en el desierto para que brotara agua y el pueblo no muriera de sed. Pero somos nosotros, como un drogadicto, que siendo consciente que su adicción lo está matando, todavía dice: yo lo puedo manejar y yo lo abandono cuando yo quiera, y no se da cuenta que su adicción lo tiene cautivo, lo tiene preso y no se manda solo, porque su adicción, que al comienzo era su deleite, ahora se volvió en un esclavizador, en un amo opresivo que no lo va a dejar libre. Usted y yo seguramente hemos estado consintiendo pecados y al comienzo fueron deleitosos. Como dice el escritor de los Proverbios, hay camino que al hombre le parece bueno, que le parece dulce al comienzo, pero al final es un camino amargo y de muerte. Amados hermanos, es tiempo que abramos los ojos
y seamos conscientes que hemos abandonado al Señor, la única fuente de agua viva. No son las tecnologías las que nos proveen vida. No son las reuniones sociales las que nos proveen vida. Sé que el trabajo y el dinero son necesarios, pero aún no son el trabajo y el dinero los que nos proveen vida. Si usted tiene trabajo y tiene dinero, pero no tiene a Dios, usted es un muerto viviente. Pero en cambio, si usted es de los que ha engrosado las listas de desempleados y sigue engrosando la lista de los que no tienen un quinto en el bolsillo, pero tiene a Cristo, quiero recordarle, no tiene dinero y no tiene empleo, pero usted tiene vida en su corazón, porque tiene el tesoro más grande que se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos llamados a no utilizar a Dios como se utiliza el servicio del bombero mientras dura el incendio. Estamos llamados a buscar a Dios todos los días de nuestra vida porque lo necesitamos vitalmente. Apartados de mí, nada pueden hacer, dice Jesús. Pero somos tan arrogantes que pensamos que esto yo lo puedo manejar solo. Esto yo lo manejo solo. Algunas personas tienen hasta una especie de ateísmo considerado con Dios, que es, ¿yo para qué le voy a preocupar a Dios con estas bobadas? Lo busco cuando sean cosas importantes. Mire, Dios dice, vengan a mí. Y vengan a mí y búsquenme, porque Dios sabe que ningún problema es una bobada. Y que todo problema tiene la capacidad de distanciarnos de Él, por pequeñito que sea. ¿Ve? Se han olvidado de mí, la fuente de agua viva, la verdadera y única fuente de agua viva. Y se han construido para sí. El segundo mal es que nos hemos construido para nosotros mismos cisternas, es decir, pozos rotos que no retienen el agua. Pozos rotos que no retienen el agua. Y todos esos pozos son las vanas ilusiones que usted y yo nos levantamos diariamente para hacernos creer que no necesitamos tanto a Dios, que yo puedo solo, que yo soy capaz solito. Cuando el hombre pensó, yo soy capaz solito, Adán y Eva se apartaron definitivamente de Dios, porque quisieron ser como Dios. Dios no nos creó para que vivamos en independencia de Él. Nos creó para que vivamos en profunda y absoluta dependencia de Él. Que no seamos tontos, que no seamos ilusos y pensemos que los ídolos que nosotros mismos nos hemos creado nos pueden dar vida. Porque esos ídolos son ilusiones, son vasijas rotas, pozos rotos, cisternas rotas que no tienen la capacidad de retener el agua. Y al final vamos a morir de sed. Porque Dios, habiéndonos dicho, vengan a mí y beban, nosotros hemos preferido quedarnos bebiendo agua de un charco. No reduzcamos a Dios a un instrumento ejecutivo para conseguir nuestros planes y nuestros caprichos. Reconozcamos que lo necesitamos a Él, porque Él es la única fuente de agua viva. Que este grito de Dios nos mueva a recordar el amor que hemos olvidado. Que este grito de Dios nos conmueva para reconocer el pecado que estamos cometiendo. Y que este grito de Dios nos conmueva para volver a los brazos de Cristo, la única fuente de agua viva. Y que no muramos de sed. Mientras ilusamente pretendemos que le adoramos y que le exaltamos porque estamos en una celebración religiosa. Recuerde usted, celebración religiosa, ritual espiritual, no es sinónimo de comunión con Dios. Usted y yo necesitamos comunión con el Señor.
Oremos. Padre de la gloria, en esta mañana damos gracias por tu palabra y por este grito de urgencia, por este grito de arrepentimiento, por este grito de vida que tú nos brindas a través del profeta Jeremías. Grito que nos recuerda incluso a Jesús en el templo, gritando y recordándole a la gente que no tiene que buscar una piedra, sino que tiene que buscarle a Él, la única fuente de agua viva. Atráenos a ti en amor. Atráenos a ti, Señor, para amarte como te amamos al comienzo cuando nos encontraste para ti, Señor. Y que ese amor se traduzca en obediencia a ti y a tu bendita palabra. Perdónanos también, Señor, por todas las veces que pretendiendo adorarte nos olvidamos de ti. Estamos en medio de una celebración, pero llega a ser más importante la celebración que la persona homenajeada que eres tú, Señor. Y perdónanos por esto. Conmuévenos a todos, pastores, maestros, predicadores, para estar primeramente empeñados en tener una comunión contigo, antes que ir a pronunciar un mensaje que no ha sido enviado por ti, Señor. Convéncenos de una vida sencilla que testifique con veracidad y con fidelidad del Dios que nos llamó para que seamos sus hijos. Y quita de nosotros la tontería de la exageración, que no es otra cosa que mentiras. Las exageraciones son mentiras que no hablan con fidelidad de ti, Señor, sino que más bien reflejan que no te conocemos, como decimos conocerte. Y vuélvenos a ti, Señor, la fuente única de agua viva. En todo tiempo que te busquemos, en toda circunstancia que te anhelemos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos volviéndonos a ti, reconociendo que solamente en ti hay vida eterna, solamente en ti hay perdón, solamente en ti hay salvación. Y de tu vida infunde en nosotros, Señor. Amados hermanos, en esa misma actitud de devoción, yo quiero invitarle que por favor tomen en sus manos el pan y la copa y nos acerquemos hoy a este sacramento, que nos acerquemos hoy a la celebración de la Cena del Señor, reconociendo la invitación gloriosa que Dios nos hace en su bendita palabra. Dice Isaías 55:1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. De manera que acerquémonos hoy a Dios y hagámoslo con la urgencia que también dice el versículo 6 de Isaías 55. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Amado Dios y Padre Celestial, por este pan y esta copa, damos gracias el día de hoy. Porque hoy nos podemos acercar a ti porque tú te acercaste a nosotros. Tú nos encontraste.
nos rescataste, nos condujiste a ti, Señor. Y hoy nos acercamos a la mesa dando gracias por el sacrificio de Cristo. Porque en el sacrificio de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido adoptados y se ha abierto ante nuestros ojos el camino que conduce al Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, santifícanos cada día con tu palabra y por tu obra, por tu poder, para que cuando Cristo venga por su iglesia podamos ser hallados limpios y santos para Él. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Padre amado, por tu palabra damos gracias en este día. Damos gracias por la manera fiel y misericordiosa que tú nos provees, tanto materialmente como espiritualmente, por esta palabra que hemos todos oído, este grito, que perfectamente pudiera ser un grito de salvación. Conmueve nuestro ser y condúcenos a ti cada día. Y en esta semana que hoy estamos comenzando, Señor, bendícenos y guíanos y ayúdanos a poner en práctica lo que de ti hemos aprendido. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que tengan un resto de domingo muy especial. Que puedan papás ser homenajeados, ser felicitados con todos los cuidados, con todos los controles de seguridad, de salud, para que ninguno de ustedes vaya a enfermarse. Un abrazo muy grande les mandamos desde aquí, les amamos y les llevamos en nuestras oraciones. Feliz resto de domingo.